alabanza. Mi alma adora a Dios. El poder de la presencia de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Éxodo 33, 11 en adelante. Leemos en el nombre de Jesús. Y hablaba Jehová cara a cara con Moisés, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviará conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, no, pero que ahora sí me perdí. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y vamos a pasar al 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestre tu gloria. Pueden sentarse, mis amados. Muchos conocemos esta historia, pero hay algo que me llama tanto la atención. Cada vez que el gobierno ruso habla de que está a punto de tocar el botón de las armas nucleares, el mundo tiembla. Todo el mundo se pone porque dice: va a haber un desastre natural. Y no solamente por unos días, sino por muchos años. Todo el mundo tiene temor. Pero cuando hablan de la presencia de Dios, que sobrepasa toda alma nuclear, que sobrepasa todo, a veces nosotros no le ponemos asunto y ni le ponemos atención. Ponemos atención a los rumores de los hombres, mas no a la presencia de Dios. Y a mí me llama mucho la atención porque este hombre estaba tranquilo con su familia, estaba pastoreando. Este hombre nunca había pensado que él era el elegido por Dios. Y sin embargo, ya Dios lo había conocido por su nombre desde antes de que él naciera. Pero ¿qué hay que hacer para obtener la presencia? Moisés recibió el llamado de Dios de libertar al pueblo de Israel. Pero había algo que Moisés tenía que dejar de hacer. Y tenía que dejar de estar con su familia para hacer la voluntad de Dios. No es que le estoy diciendo que es de su familia, estoy hablando de la historia.
Él tuvo que dejar su comodidad para coger por un desierto a un pueblo de duro servil, como decía la Biblia, a un pueblo que no le iba a creer absolutamente nada. Pero Moisés había tenido un encuentro con la presencia de Dios. Y a veces es algo notable cuando alguien ha tenido un encuentro con Dios. Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios es diferente. Moisés desde ese día en adelante fue un hombre diferente. Ya no fue el mismo Moisés de antes. Ni siquiera fue el príncipe de Egipto, aquel que salió huyendo. Y aún, hermano, aún cuando Moisés había visto tanta maravilla de Dios, porque antes de Moisés ir a Egipto, Dios le mostró varios milagros de lo que él había hecho, lo cual él le mostró a los hijos de Israel. Porque imagínese usted una persona que le estén dando golpes, que esté cautivo y venga usted de la nada. Dios me mandó a libertarlo. Y aún Dios mostrándole milagro a Moisés y Moisés mostrándole al pueblo de Israel, su primer acontecimiento prácticamente fue un fracaso. Para el que no entiende, el primer encuentro con Faraón y Moisés fue un fracaso. ¿Y por qué usted me dice eso? Porque cuando Moisés le dijo a Faraón que dejara ir a Israel, ¿qué le dijo Faraón? Tú lo tienes ocioso. Y le duplicó la carga a Israel. Ya Israel lo que quería era agarrar y apedrear a Moisés, porque antes le traían la paja para ellos hacer los ladrillos, ahora tenían ellos que buscarla. ¿Por qué? Por el libertador. Es decir, Moisés en su principio no salió glorioso. No sé cuánto me pueden entender. No estoy hablando de la vara cuando se convirtió en culebra y la serpiente se comió de Faraón. Estoy hablando cuando él habló con Faraón, cuando Faraón vio el pueblo ocioso, el pueblo que ya no quería prestarle oído al Faraón ni a su gente, sino solamente a Moisés. El pueblo que comenzó a alegrarse porque había venido un libertador. Cada vez que Moisés le hablaba de una plaga, acontecía lo que Moisés decía. Si vemos en la historia de Israel, de lo que pasó en Egipto, toda la plaga, las 10 plagas se cumplieron. Vieron maravillas, vieron prodigios, vieron señales, vieron cosas grandes de Dios. Pero hay algo que usted tiene que entender y que yo tengo que entender. En los milagros que usted vea o los milagros que yo vea, eso no nos cambian a nosotros. Lo que nos cambia es un encuentro con Dios. Porque habían personas que habían visto todos los milagros, pero aún seguían siendo lo mismo. Y a veces dentro de la iglesia vemos gente que vemos la maravilla de Dios, lo que Dios está haciendo, pero nuestro corazón sigue siendo el mismo. No sé si Dios le está hablando a alguien. Nos gozamos en la iglesia. Sentimos su presencia, decimos Dios está ahí, pero cuando salimos a lo mismo. El pueblo de Israel desde que Moisés llegó, el pueblo de Israel tuvo un receso. Porque cada vez que Faraón quería hacer algo venía una plaga y ese era un receso para el pueblo de Israel. Pero cada vez que Moisés quería hacer algo, el pueblo se enojaba con Moisés y lo quería apedrear. Entonces, ¿qué está pasando? Moisés se acostumbró a estar en la presencia de Dios de tal manera que cuando Dios lo sacó de Egipto, en los primeros 40 días, Moisés vivió una gloria tan tremenda, una gloria tan maravillosa, que Moisés no quería bajar del monte. Dios tuvo que decirle que vaya a ver su pueblo porque se había corrompido. Cuando usted está en una presencia de Dios tan maravillosa, usted no quiere que se termine. A veces me encuentro cómo es que yo necesito que el culto se acabe si yo estoy en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para hacer otra cosa. No, yo prefiero aprovechar la presencia de Dios en la iglesia.
Porque cuando usted está en la iglesia, usted no necesita un reloj para saber a qué hora empieza y a qué hora termina. Significa que tú no estás en la presencia de Dios. Porque el que está en la presencia de Dios no quiere salir de ella. Te voy a decir más, cuando los discípulos estaban con Jesús, que Jesús se transfiguró, que apareció Moisés y Elías, ¿qué dijeron? Hagamos 3 chozas. Ya no querían bajar. Se olvidaron de las almas, se olvidaron de los otros 9 discípulos. Porque cuando usted está en la presencia de Dios, usted no quiere salir. Hermano, pero ¿qué usted me está diciendo? Porque hay personas que sienten la presencia y otros que no la sienten. Eso depende de usted. La presencia está aquí. Yo no vengo al culto a verte a ti, yo vengo al culto a ver a Dios. Yo vengo a adorarle a Él. Yo vengo a meterme en su presencia. Por eso es que cuando tú estás en su presencia, tú cambias. Cambias tu vocabulario, cambias tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu forma de caminar. No eres adúltero, no eres fornicario, no eres adultero. No tienes nada que ver con el mundo. ¿Sabe por qué? Porque tienes miedo a perder su presencia. Cuando tú estás en su presencia, tú quieres hacer lo que Él quiera. Tú estás dispuesto. Tú dices, como decía David, es mejor tu presencia que la vida. ¿Sabe algo? David una vez salió al tabernáculo afuera porque él no podía entrar y vio los pajarillos haciendo nido. Y él decía, aún las aves han ascendido y yo tengo que estar en el atrio. Si hubiese sido por David, todo lo hubiesen hecho ahí en el altar de Dios. Porque David amaba la presencia de Dios. Lo que pasa es que el enemigo nos ha engañado y nos ha hecho saber que tú vives mejor por lo que tienes. No vive mejor por lo que tienes. Vive mejor porque la presencia de Dios está en ti. Dios es el único. Dios es el único que te saca de un lugar de cuidar la oveja y te lleva a ser rey. Es el único. No ha tenido que estudiar porque Él te cambia. Él te pone en el lugar donde Él quiere. Pero ¿sabe qué? Tiene que tener su presencia. Y eso era lo que Moisés anhelaba. Moisés, después que Dios lo usa para libertar a Egipto, Moisés le dice, espérate, tú dices que saca a este pueblo. Acuérdate que ese pueblo no es mío, ese pueblo es tuyo. Ahora yo quiero que tú me digas algo. Tú no me has declarado con quién iremos. ¿Sabe algo? El campamento lo sacaron de Israel, lo movieron un chin más adelante del pueblo. Y dice la Biblia que cuando Moisés salía al campamento, venía una nube y lo cubría. Moisés sabía lo que era la presencia. ¿Sabes tú o sé yo lo que es la presencia de Dios? La presencia es más que danzar, más que hablar en lengua. Porque damos 3 brinquitos y cuando salimos lo mismo. La presencia es algo más. Moisés sabía, la presencia es hablar cara a cara con Dios. La presencia que donde tú llegas todo tiene que ser bendecido. Lo que no da a luz tiene que dar. Lo que no da fruto tiene que dar porque tú llegaste y contigo llegó la presencia de Dios. Yo le decía a una persona en estos días, tú puedes trabajar lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras por tu familia. Pero si tú no te tiras de rodillas y oras y clamas a Dios, nada va a suceder en la vida de ellos. Porque pueden tener mucha abundancia, pero les falta la presencia de Dios. Y eso es lo que está pasando dentro del pueblo. El diablo nos ha engañado. El diablo nos ha hecho saber, nos hace pensar que tú necesitas tener para un mes, donde dice la Biblia, basta cada uno con el día de hoy. El día de mañana Dios es el quien suple. Pero prefiero hacer tesoro en esta tierra y olvidarme de su presencia. Y eso era lo que Moisés no quería. Él le decía, te enviaré a mi ángel. Él dijo, no, espérate. Sé que tu ángel es poderoso, tu ángel puede matar un ejército completo. Pero si tu presencia no va,
¿Habrá alguien aquí que anhele su presencia? Cuando la presencia de Dios está en ti, los problemas no te turban. Que el diablo acabó con el mismo diablo, a ti no te turba. Que Rusia, que esto, a ti no te turba, porque su presencia está en ti. Amashandalaya. Es que tú tienes que buscar su presencia más que a todo. Dice David que su presencia era más que la vida. Cuando los discípulos andaban con Jesús y veían un milagro tan extraordinario, ¿sabe por qué? Porque en Jesús estaba toda la plenitud. Jesús era la presencia misma andante, la presencia misma hecha hombre. Todo el que andaba con Jesús andaba bajo la presencia de Dios, de tal manera que cuando Jesús se bajó del agua y pisó la tierra, había un ganadero y desde allá vino corriendo. ¿Por qué? Porque el ganadero dijo: llegó algo mayor que lo que yo tengo. La presencia se siente. Hay hogares que tú llegas y cuando tú abres la puerta, tú sientes la presencia de Dios. Y tú dices: aquí no hay que orar mucho. Aquí no hay mucho que hacer porque la presencia de Dios está aquí. Pero hay hogares que tú llegas y es como que los demonios te abofetean. Dao tu asenta. Porque Él no está. Y necesitamos. Hemos empezado este año con ayuno y oración. Pero no solo este mes, perdón, no solo el mes de enero. Necesitamos cada día de nuestra vida ponernos donde la presencia de Dios nos cubra. Déjeme decirle, hermano, nada de lo que dice la Biblia no va a dejar de cumplirse. Usted se puede mortificar por lo que está pasando, esto va de mal en peor. Pero hay algo que tenemos por seguro, y es que su presencia estará con nosotros. Pero cuando la presencia de Dios no está, nos pasa igual que a Saúl. Cuando Dios no está, entra el otro. O nos pasa igual que a Sansón, que cuando creemos que tenemos la protección, ya no la tenemos. Entonces es necesario, en este nuevo año, es necesario que nos revistamos de la presencia de Dios. Porque solamente el Señor es el que suple toda nuestra necesidad. ¿Cómo usted puede entender que un joven que lo vendan, que sea siervo y después tenga una cárcel, sea sacado de ahí para ser gobernador? ¿En qué mente humana puede caber eso? Que un hombre de donde él viene llegue a ser el segundo faraón. Es muy claro. Jehová estaba con él. ¿Está Jehová conmigo? ¿Está el Señor conmigo? Porque hay puertas que no pueden abrirse a mi favor. Déjame decirte algo, iglesia. El apóstol Pablo dijo: el que no trabaja, que no coma. Desde el principio, el hombre fue hecho para trabajar. Desde que Dios hizo el paraíso, el hombre le mandó para que cultivara la tierra, para que labrara la tierra. Nadie te puede decir que te sientes y no trabajes, porque eso no es mentira. Pero así como tú sustentas tu vida física, tiene que alimentar tu vida espiritual. Si le diste de comer a tu vida, a tu cuerpo físico, tienes que darle a tu cuerpo espiritual, porque los dos andan contigo. Y es necesario que reconozcamos y que vayamos a la presencia de Dios. La presencia de Dios te da paz, te da plenitud. La presencia de Dios te da descanso. La presencia de Dios te suple, te bendice. Yo no sé si contigo lo ha hecho, pero conmigo lo ha hecho. Hay momentos que yo no tengo que tocarle la puerta a nadie. Yo tengo que tirarme de rodillas y ahí viene lo que yo quiero. Y hay momentos que Dios me tiene que usar a mí para bendecir a otro. ¿Y por qué? Porque la presencia de Dios, cuando está contigo, hay acceso
de Dios a tu vida. Él te puede hablar. Hay personas que dicen, pero Dios no me habla, pero que Dios no me trata conmigo. Déjame decirte una cosa. David dijo, ¿quién estará en tu lugar santo? Dios no puede estar en nada profanado. Dios es santo. Si tú quieres que Dios habite en tu corazón, tú tienes que andar en santidad. Si tú quieres ver la gloria de Dios, su presencia en ti, tú tienes que andar una vida conforme a lo que Él dice. Hermano, pero ¿qué puede cerrar la presencia de Dios en mi vida? El rencor, el odio, la avaricia, la falta de perdón, el orgullo, ahí mismo en ese versículo dice, el que calumnia contra su hermano. Hay cosas que usted cree que son sencillas, pero apartan la presencia de Dios de nuestra vida. Como yo le decía a una persona, no fueron los clavos que sustentaron a Jesús en la cruz, fue el amor de Él por nosotros. El sufrimiento y todo fue por amor a nosotros. Pero nosotros queremos conocer a Dios en los cielos y no queremos caminar con Él en la tierra. Y necesitamos andar como anduvo Enoc. Enoc andaba con Dios en la tierra y fue llevado al cielo. Queremos andar en su presencia, queremos que todo salga bien, andemos en santidad. Porque es que Dios no puede habitar. Hubo un tiempo que Israel estaba ganando toda la batalla y hubo una persona que le dijo, háganlo pecar contra Dios. Y llevaron mujeres para que los hijos de Israel tuviesen relaciones. Y en ese momento comenzó una enfermedad y comenzó Dios a apartarse del pueblo. Y cuando vinieron a saber fue porque el pueblo había pecado contra Dios. Entonces cuando la presencia de Dios ya no está en nuestra vida, tenemos que comenzarnos a revisar y a buscar qué es lo que a Dios no le agrada. Porque su presencia fue dada a nosotros. Hoy tenemos su presencia por medio del Espíritu Santo. Pero no podemos contristarlo. Y algo que le voy a decir toda la vida. No se acostumbre solamente a hablar en lengua y danzar. Busque algo más. Busque algo más. Moisés vio todo. Pero Moisés le dijo, yo quiero ver tu gloria. Moisés no se quedó solamente en la presencia. Moisés fue más allá. Muéstrame tu gloria de tal manera que Dios tuvo que llevarlo a un lugar y mostrarle su gloria. ¿Qué quiere? ¿Qué yo quiero de Dios? ¿Venir aquí todos los domingos? ¿Irme en gloria? Y cuando salga allá afuera, entonces esperar el próximo domingo para venirme en gloria. Porque es una gloria dominguera. No importa el tiempo que tengamos para venir a la casa de Dios. Ya no impusimos venir los domingos. Estoy hablando con los que no trabajan. Y ya no hemos vuelto gloria dominguera. Y por eso andamos apagados. Porque, hermano, de domingo a domingo son 8 días. Y si usted no se agarra y va a la fuente, si usted no va a la presencia de Dios, ¿cómo usted va a resistir al diablo? El diablo hace con ustedes lo que quiere. El diablo le saca hasta los gasecitos a usted porque usted no viene a buscar la presencia. Entonces tenemos que hacer lo que Moisés hizo. Tenemos que buscar más.
Más, hermano, más. No se contenga, busque más. Cada vez que, porque, miren, no hay cosa más grande que caer en gracia de Dios. Hermano, no hay cosa más grande que caer en gracia delante de Dios. No hay grande ni obstáculo que te detengan. No hay nadie ni nada que te detenga cuando tú caíste en gracia delante de Dios. Para terminar, le voy a decir esto. El pueblo de Israel, en el libro de Samuel, dice que el pueblo de Israel comenzaron a pedirle a Samuel que intercediera a Dios por ellos en el tiempo del arca. Y Samuel comenzó a decirles todo lo que tenían que dejaran su pecado, que dejaran su idolatría y comenzaran a hacer todas las cosas. Y el pueblo, dice la Biblia, que comenzó a dejar de hacer todo. Pero mientras estaban reunidos, los príncipes de los filisteos lo supieron. Y mientras ellos estaban sin armamento, postrados delante de la presencia de Dios, llegó el enemigo. Y nada más dijeron: Samuel, sigue clamando, no lo dejes, sigue clamando, Samuel. Dice la Biblia que ese día Dios tronó de tal manera que los filisteos quedaron paralizados. Porque no necesitamos ningún armamento, solo su presencia. Solo su presencia, solo su presencia, solo su presencia. Iglesia, lo único que necesitamos es la presencia de Dios para echar hacia adelante. Hermano, pero que yo vine a este país para un futuro. No hay futuro mejor que la presencia de Dios. Amaya sonda. José no llevó nada a Egipto. O perdóneme, sí, quizás llevó una soga con la que lo tenían amarrado. Quizás llevaba la soga que lo tenían amarrado. Pero no es tu inicio. Es donde tú terminas. Tu inicio no te dicen quién tú vas a ser, es donde tú vas a terminar. Y si tú terminas en la presencia de Dios, será grande, será gigante. Alabado sea Dios. Y no solamente eso, tendremos vida eterna. Cuando yo era joven, llegó a mi pensamiento, llegó a mi vida un pensamiento. Yo le decía al Señor, yo no lo conocía, y yo le decía: me gustaría no morir nunca. No era porque me estaba yendo bien, lo que pasa es que yo veía cómo enterraban a los muertos y los dejaban solitos. Y yo no quería morir nunca, hasta que conocí a Jesús. Y en su palabra dice que yo no moriré, sino que dormiré. Por eso me he quedado todos estos años esperar el día donde o yo vaya a Él o Él venga a mí. Pero algo sí yo le digo a ustedes: no hay nada mejor que la presencia de Dios. Pónganse de pie, mis amados. La gloria es de Dios. La gloria es tuya, Señor. Dejémonos de preocuparnos tanto. En la lectura que estaban hablando, hablaban de que donde está el Espíritu no hay ningún temor. Necesitamos ser llenos de su presencia. Y es necesario que la presencia de Dios nos avive, que resuciten los muertos. Hay tantos muertos espirituales. Hay tantos muertos espirituales dentro de las iglesias que ellos mismos no se dan cuenta. Porque cuando tú no puedes sentir la presencia de Dios que da vida, da gozo, tú no la puedes sentir, tú tienes que darte cuenta que tú estás muerto espiritualmente. Porque la presencia de Dios es para todo. No es para el pastor, no es para los líderes, no es para el que participa. La presencia de Dios es para todo. Y si tú no sientes la presencia de Dios, si tú tienes tiempo que no sientes el Espíritu Santo,
tú tienes que aquietarte. Tú tienes que agitar el agua de nuevo. Tú tienes que decirle: yo te necesito, Espíritu Santo, porque la presencia de Dios aquí. Amigos, si tú te has descarriado, si hay algún amigo aquí que quiera vivir bajo la presencia de Dios, queremos invitarlo a que pase a este altar. El que tenga la presencia de Dios no le faltará nada en esta tierra. La Biblia dice que Él suplirá todo de acuerdo a su riqueza en gloria. Nadie te podrá hacer daño, al menos que Dios no permita pasarte por un proceso. Pero tú necesitas la presencia de Dios. Tú necesitas volver a Jesús. Jesús te llama, amigo. El amor de Jesús fue tan grande por ti que aguantó todo esos latigazos pensando en ti. Él no tenía que hacerlo, pero no había nadie que rescatara a esta humanidad de la perdición. Él sabía que el hombre le había entregado a Satanás el poder de tu alma. Y Él tenía que hacer algo por ti. Hoy Jesús te llama. Si hay alguien que quiera pasar a aceptar a Jesús, lo invito a que pase aquí adelante. Queremos orar por ti para que Él te dé la fuerza. Déjame decirte algo. El problema no es vivir con Jesús. Tú puedes vivir toda la vida sin Jesús. El problema es que si mueres sin Jesús, estará la eternidad sin Jesús. Mueres sin Jesús, estará la eternidad sin Jesús. Y eso es lo que Él no quiere. Te hago un último llamado. Si necesitas Jesús, si necesitas la salvación de tu alma, si no quieres ir al infierno, porque te voy a hablar claro, el negar a Jesús es el decirle sí al infierno, porque Él es el dador de la vida.